Bueno, Víctor, quería contarles a ustedes, precisamente desde el 27 de junio Ujú. vienen en una serie de conversaciones los carboneros, que son todos los empresarios del carbón en este sector de norte de Santander y del Catatumbo, precisamente en las poblaciones que son muy cercanas a Cúcuta, la capital de norte de Santander, en frontera con Venezuela. Ujú. Ellos aluden que tienen más de 12.300 toneladas de carbón represadas pues precisamente en las carreteras, pero sobre todo en los sitios donde están las minas, porque las volquetas, los camiones Ujú. cargados de carbón no pueden salir a su distribución Claro. debido a un paro armado, es Ujú. decir, y a un bloqueo que ha impuesto el ELN, Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos terroristas eh, que tienen presencia en la zona y que no los dejan salir a comerciar este carbón, pues hasta que no llegue unas nuevas directrices del Comando Central o de quién sabe quién, pero que tienen que ajustarse a esas medidas que ha tomado este grupo guerrillero debido a que, pues, en caso de no hacer caso, o en mejor dicho, de no someterse a estas disposiciones del ELN, pues tendrían que someterse a las consecuencias Ujú. que muchos sabemos que son de ¿Y se carácter sabe cuáles violento. son esas disposiciones que están queriendo imponer? No sabemos puntualmente, pero algo sí muy importante, Víctor, no han querido hablar los carboneros. Ajá. Dicen que muchos de ellos han ido a negociar, han ido a sentarse en mesa de negociación con los comandos de este frente del ELN que Ujú. opera en la zona Ujú. y pidiéndoles el favor que esas 12.300 toneladas, todos los hornos coqueros, se Ujú. llaman así, pero del carbón coque, ¿de acuerdo? Para Ujú. que no vayamos a confundir el término. Sí. Todos esos hornos también se encuentran inutilizados, se encuentran parados y por Ujú. tanto pueden dañarse debido a este paro. Y ellos han llegado de todas maneras a negociar con ellos para que les permita algún tipo de trabajo, sacar de las minas los carbones, Ujú. pero no los dejan distribuir todavía. Entonces, como le digo yo a usted, son 12.300 toneladas de carbón que Claro. se encuentran paradas. Resulta que intentamos hablar con varios de ellos, desde los más importantes hasta los medianos comerciantes de carbón de la zona, y ninguno de ellos quiere dar declaraciones debido a nerviosismo, Claro. a miedo a represalias, están asustados. Claro. ¿Y el impacto económico, Francisco? Pues se habla de más de 2.500 millones de dólares, se habla Upa. de cifras impresionantes Claro. en esta pérdida que han dejado de percibir ellos y como le digo, desde el 27 de junio hasta el 20 de julio, que es Ujú. hoy, Ujú. Víctor, pues la cosa se complica bastante. Ujú. No sé si están esperando al 7 de agosto a que arranque el nuevo presidente Gustavo Petro para ver entonces si toman una decisión de dejar trabajar. Claro. Ahí lo complejo de esto, Víctor, en esta zona, es que precisamente no le están permitiendo tampoco, o mejor dicho, el gobierno y el ejército y las fuerzas militares tampoco están asegurando que estas personas puedan ejercer libremente el comercio del carbón, Ujú. sino que pareciera que los únicos que tienen control en la zona son los del ELN y no les están dando posibilidad de moverse O sea, la mejor dicho, única manera de destrabar el conflicto es alguna conversación que llegue a feliz puerto con el ENL. Si no, no. en estos momentos el gobierno de Iván Duque, que está tratando de recuperar el control militar y el control de seguridad en algunas zonas digamos, por presencia violenta de estos grupos, pues está haciendo lo medianamente posible, pero es que estamos a 17 días más Claro. o menos de que entregue ya el gobierno y Ujú. pues ya sabemos nosotros que un gobierno de salida pues ya Claro. está de salida Claro. y estamos esperando a ver. Quise hablar con el comandante también del ejército, el comandante del ejército de Norte de Santander,
precisamente para ver si nos podía dar a nosotros alguna luz, si podían ellos asegurarnos a nosotros que podían retomar control y por lo menos asegurarle a los carboneros que pudieran tener el ejercicio libre del comercio de este producto. Claro. No fue posible porque se encuentran en muchos operativos precisamente de control de seguridad por temas cocaleros, por temas de violencia, por secuestros, es decir, por acciones violentas cometiendo en varias zonas. Recordemos que en esta zona del norte de Santander estamos hablando nosotros de más de 600 kilómetros de frontera. Claro. 600 kilómetros de frontera donde no hay tampoco presencia y pues todo esto les lleva a ellos pues toda la atención precisamente a ese control de seguridad en esas zonas. Además Con los sí, además del impacto industrial y económico para el sector, ¿tiene también impacto en el sector turístico? Por supuesto, porque Norte de Santander en estos momentos no está siendo atractivo para poder viajar allá. Claro. Es decir, son tantas las acciones, pero sobre todo las noticias negativas que han salido de la presencia de estos grupos y este tipo de manifestaciones de fuerza que están haciendo los del ELN con sus armas en las calles, haciendo retenes pues para controlar los que pasan y qué tipo de cargamento y qué tipo de mercancía llevan, pues a la gente no le da para nada tranquilidad ni seguridad el hecho de irse a vacacionar o sobre todo a hacer turismo en esta región del país. Es complicado, Víctor, sobre todo pensar uno en que hay que esperar 17 días todavía para que alguno de los gobiernos, el saliente o el entrante, pues empiecen a hacer algún tipo de negociación con estos grupos guerrilleros, pero sobre todo a ejercer control en la zona, porque es que no es lógico que uno tenga que sentarse por las armas. Claro. ¿Sí? Y de manera amenazante, pues a negociar con un grupo de estos que no está dentro de la institucionalidad y dentro de la legalidad. Claro. Y a propósito, ¿cuáles son las señales del gobierno entrante en torno a este conflicto? ¿Ha habido alguna? Por supuesto, Víctor. De todas maneras, ya algunos anuncios importantes. Dicen que el principal anuncio que va a hacer el gobierno de Gustavo Petro va a ser la reapertura de la frontera con Venezuela. Ajá. Eso es algo de lo más importante que han planteado como propuesta de gobierno, porque Maduro y el gobierno venezolano ya habló directamente con Gustavo Petro y le dijo que hay toda la intención de reactivar el comercio, las exportaciones y las importaciones entre los dos países. ¿Y eso cómo fue tomado, Francisco? Pues digamos que para un sector de la opinión, pues no es para nada agradable porque de todas maneras el gobierno venezolano sigue siendo un régimen, ¿de acuerdo? Con un país lleno de violación de derechos humanos y de muchas malas decisiones tomadas que han afectado pues al país a tal punto que más de 5 millones, 6 millones de venezolanos hayan migrado de ese país porque no soportan vivir en Venezuela. Pero entonces digamos que hay un sector de Colombia que lo toma todavía de esa manera porque lo mira con desconfianza, en definitiva. Lo mira con desconfianza, en definitiva, correcto. Por otro lado, digamos, esta zona de norte de Santander, esta zona de la frontera, inclusive de los dos Santanderes, celebran realmente el hecho de que se pueda abrir la frontera y se pueda dar paso a la comercialización nuevamente. Es la principal actividad de la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, por más de 60 años así lo ha sido y pues de un momento a otro llegar a cerrar las puertas, pues ha ocasionado el quiebre y ha ocasionado ese caos económico y esa crisis tan fuerte que se ha presentado en esta zona de frontera de norte de Santander. Y ahora, ¿cuál es el pensamiento del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, respecto justamente de la apertura de la frontera? Bueno, ahí era donde iba el segundo punto. Este grupo guerrillero, inclusive las disidencias de las FARC, los que todavía siguen
en la ilegalidad, han manifestado por cartas escritas al nuevo gobierno de Gustavo Petro que están en disposición de negociar. Ujú. Eso ya se lo manifestaron a él, es decir, estaban esperando este tipo de gobierno para poder entrar a negociar todas las decisiones. Algo que se le ha pedido de todas maneras al presidente Gustavo Petro por parte de algunos sectores de opinión y expertos es que no vaya a caer en el mismo error que se cayó con la negociación de paz con las FARC. Claro. ¿De acuerdo? Porque Sí, fue sí. demasiada las concesiones, demasiada la condescendencia, al punto de saber nosotros en qué, punto, en qué situación nos encontramos con ese proceso de paz. Bueno, qué situación de laberinto en la que se encuentra precisamente la sociedad colombiana ante todo esto que está sucediendo, Francisco. Es una incertidumbre, Claro. Víctor, de todas maneras. No hay claridad, digamos, aunque ya se ha hablado de un nuevo gabinete, de Ujú, unos nuevos ministros, de una nueva propuesta de representación de gobierno en los principales estamentos y embajadas del mundo. ujú. De todas maneras, para muchas personas todavía es incierta esa, pues esa luz del camino para saber exactamente qué es lo que va a proponer el señor Gustavo Petro. Hay incertidumbre total. El tema económico, Ujú. el tema de sacar recursos para poder sostener sus planes de gobierno no son claros todavía, porque pues estamos hablando de que en el gobierno de Duque por 23 billones de pesos se armaron semejantes protestas. Yo no sé qué va a pasar cuando este señor quiera sacar 75 billones de pesos, que es lo que él intenta hacer con sus reformas tributarias. Bueno, Francisco, ¿nos reencontramos? Claro que sí, Bueno, Víctor. Sabe que aquí hay un amigo en Bogotá. bueno, Hoy es 20 de julio, Víctor, y así estaremos es. nosotros atentos a hacer tomas de todo el desfile militar. Estamos Ujú. en un feriado en Colombia, ¿Por qué es el eh, feriado, Francisco? Grito de la Independencia. El grito de la independencia, claro, mirá vos. Claro. Así que, ¿cuántos Entonces, años de independencia en Colombia? uy, llevamos todos los que ustedes quieran. Todos los que ustedes quieran, Víctor, Bueno, pero la idea es que nosotros podamos, voy a hacer un registro bien interesante que quisiera contarles a ustedes. El desfile militar es muy lindo, que bueno. hace Colombia, las fuerzas militares en Colombia, precisamente mostrando esa imponencia que tiene eh, en su ejército y en su armamento y en sus filas de militares. Bueno, así que feliz día entonces, Francisco. Un abrazo grande y un Aquí saludo desde estamos Bogotá. celebrando el Día del Amigo. Oh, qué ¿Eh? bueno. Entonces, pues mejor todavía, lástima, no los puedo ver para poderles manifestar con Bueno, mis ojos y con mis manos ese abrazo que quiero darles a mis amigos en Argentina. hasta cualquier momento, ¿eh?